La pregunta del millón, ¿cuáles son las secuelas de un secuestro? De acuerdo a lo que explican los expertos en psicología, este delito es uno de los que dejan mayor huella en la víctima. Es el tema que estaremos analizando en esta tarde, para lo cual le doy la bienvenida a Julio Talamonti, experto en el tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Nancy, es un placer poder saludarte y un placer poder saludarles a ustedes también allá en casa. Sí, y es que, a ver, cuando hablamos del tema de los secuestros, que a veces solemos prestarle poca atención, hablamos precisamente de uno de los delitos que, como decía cuando lo anunciábamos, va creciendo y creciendo, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica. Solo en México aumentó en un 35% en estos últimos 10 años y Guatemala no se queda atrás, pero Nancy, es uno de los delitos que deja mayores secuelas en lo físico, en lo emocional, tanto en lo individual como también en lo colectivo, me refiero para el núcleo familiar. Hablemos de las clases de secuestro, licenciado Talamonti. Claro. Está bien. Número uno, Nancy, hay dos tipos de secuestro. Sabemos el secuestro tradicional, aquel que dura semanas o meses y que va detrás de una muy fuerte cantidad de dinero, ¿verdad? Ese secuestro que parecía haber desaparecido está regresando a Guatemala. Esa es una situación muy interesante. Y tenemos el secuestro express, una modalidad que nació aquí en Latinoamérica, allá en Argentina, hace ya casi 15 años atrás, y que pronto vino a Guatemala, Centroamérica, este Triángulo Norte, en donde el secuestrado, por así decirlo, es privado de su libertad por poco tiempo, 1 hora, 2 horas, mientras se van recorriendo, por ejemplo, cajeros automáticos de donde se van debitando las cantidades que se pueda de las distintas tarjetas. Cualquiera de los dos secuestros es terrible, pero hoy vamos a hablar muy particularmente de ese secuestro que está regresando, que es el secuestro largo. Lo primero, queda el temor en la víctima de qué es lo que le va a pasar. Lo segundo, queda el temor real en la familia, cómo actuar y qué es lo que eventualmente tiene que hacer y cómo rescatar al final de cuentas a su pariente, ¿no? Son huellas realmente imborrables, de acuerdo a lo que dicen los expertos, licenciado Talamonti. ¿Se puede uno anticipar a un secuestro? Muy difícilmente, Nancy. ¿Por qué? Porque los secuestradores utilizan básicamente en el secuestro express el azar. Es decir, a una víctima que les parece la víctima más oportuna en ese momento, siempre la víctima va a ser quien ellos consideren la persona más débil. La persona más débil no es que sea hombre, que sea mujer, que sea mayor o menor de edad, no. Es la persona que siempre va a ir más distraída y que pueden ellos fácilmente copar en un determinado momento sin que el resto del conglomerado social se dé cuenta. Ahora, una vez que la persona es secuestrada, tanto en el express, pero sobre todo en los secuestros largos, Nancy, aquí hay dos situaciones. Número uno es una privación de libertad, literalmente, por eso es un secuestro, pero empieza la tortura, tanto en lo físico como en lo psíquico. Las secuelas que dejan de esto son unas secuelas bien graves. ¿Por qué? Porque las personas, cuando son rescatadas, suelen después quedar con un miedo permanente, aislarse de la sociedad, aislarse de su grupo social. Si tienen los recursos, cambian de residencia, cambian de ubicación, cambian a veces hasta de país, cambian de hábitos, porque piensan que en cualquier momento les puede llegar a pasar lo mismo. Hombre, y es que en un país como Guatemala, de verdad que eso es una situación real. Hasta llegar a ciertas situaciones que uno puede predecir, bueno, son casi que perversiones, pero cuando se habla, por ejemplo, de un mal llamado el síndrome de Estocolmo, eso existe, pero hay que explicar por qué existe, Nancy. Hablemos. Existe el síndrome de Estocolmo a veces como un mecanismo de defensa de la propia víctima, es decir, cierta empatía, cierta afinidad con uno de los grupos, con uno de los que conforman el grupo de secuestradores para tratar de sobrevivir a ese hecho traumático. ¿Y a qué se puede deber esa atracción? Porque de hecho lo platicábamos fuera de cámaras, hemos visto incluso en una película donde se da, sabemos que a veces pues son escenarios completamente distintos, pero no escapan de la realidad. No escapan de la realidad porque por ende el síndrome de Estocolmo es de verdad una sintomatología dentro de las situaciones que se dan dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro. Muchas veces eso suele suceder, ese nivel de empatía para tratar de sobrevivir a una situación traumática. Siempre dentro de un grupo de secuestradores va a haber aquel que es el agresivo, aquel que es el intransigente y va a haber por lo menos uno que va a tratar de ser un poquito más gente y un poquito más educado con la víctima. Allí es donde se suele presentar, por ese instinto de supervivencia natural de las personas, esa empatía para tratar de hacer ese clinch emocional
y tener alguna posibilidad de sobrevivir al secuestro. Talamonti, suponiendo un escenario extremo, una persona es secuestrada, ¿qué hacer en ese momento? Wow, esta es una situación bien complicada. Lo primero que hay que hacer definitivamente es lo que estábamos viendo aquí en pantalla, ahora que vemos cómo fueron capturados estos extorsionistas y secuestradores. Es decir, lo que hay que hacer es dar parte inmediatamente a la policía. El secuestrador te va a decir, Nancy, absolutamente lo contrario, que no lo hagas porque van a matar a la víctima. Pero es que si no lo haces, también al final de cuentas va a ser muy difícil poder rescatar a esa víctima. ¿Por qué? Porque hay casos documentados, te recuerdas hace como mes y medio, 2 meses, aquel muchacho de Zacapa que pedían 100,000 quetzales, supuestamente la familia negoció 25,000, pagaron esa cantidad y apareció muerto al final de cuentas el muchacho. No, aquí no se trata de eso, se trata de poder actuar con las personas con mayor experiencia. Tanto en el ejército hay comandos preparados, los caiviles están preparados para el tema antisecuestros y la Policía Nacional Civil también tiene su comando antisecuestros muy bien preparado y el mismo grupo DIPANDA que está especializado en este tipo de temas. Entonces lo recomendable no es pagar un secuestro, es dejarlo todo en manos de las autoridades. Sí, solo yo para sé, aclarar ese tema. Exactamente, Nancy, yo sé que esto es bien difícil, ¿no? Porque las personas van a decir, pero ¿cómo voy a confiar? Estoy hablando de la vida de mi familiar. Y más con las amenazas. Y más con las amenazas, pero recuerden ustedes que esto funciona precisamente así, por el miedo, por el terror y el pánico intenso que ellos causan. Al final de cuentas no hay ninguna garantía que si usted no avisa a las autoridades y quiere actuar por su propio método, su familiar vaya a regresar a casa sano y salvo, aún usted pague. ¿Por qué? Porque los secuestradores, recuerde usted eso, saben que están delinquiendo. Y Nancy, ellos no quieren dejar ninguna huella, ninguna evidencia. Si en algún momento la víctima ha logrado identificar a alguno de ellos, aunque no lo conozca, pero tiene grabado el rostro en la memoria, recuerda que puede hacer fácilmente un identikit, que es el retrato hablado, como se le llama en los temas de forenses, ¿verdad? Policiales y investigativos. Entonces, esto obviamente pero lo no conviene a los recomendable sería no verlos. Lo mejor sería no hacerlo, pero imagínate si ya dentro del secuestro los secuestradores ya no cargan nada que cubra su rostro, ahí estás en un altísimo riesgo. Por eso, la importancia de avisar a las autoridades. Usted es el que sabe, licenciado Talamonti. Hablemos de las consecuencias legales de incurrir en uno de estos Bueno, delitos. fíjate, Nancy, cómo es esto, y aquí sí yo hago el llamado de atención, por favor, a la sociedad guatemalteca, el llamado de atención también para nuestra 9ª legislatura para que podamos abordar este tema desde la siguiente perspectiva. El artículo 18 de la Constitución me dice que el secuestro es uno de los 7 delitos en los cuales yo puedo aplicar la pena capital. ¿Por qué? Porque es tan grave este delito y la pena es de imponer de 25 a 50 años que reactivando realmente con la denuncia del Pacto de San José esta situación podría aplicarse la más fuerte de las penas, que es la pena de muerte. Pero por el momento no, de 25 a 50 años sería la pena máxima. La pena de muerte que está en paréntesis en nuestro país. Vigente más no positiva. Así pero es un debate que hay que retomar. Julio Talamonti, gracias por ese análisis. Nos Gracias, queda claro, Nancy. y por supuesto las recomendaciones nunca están de más. Hay que tomarlas en cuenta, hay que estar atentos a cualquier situación que pueda anticiparse, incluso cuando vamos en la calle, muchas veces Atentos siempre. atentos, ¿verdad, Talamonti? Bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Me parece muy bien, claro que sí, Nancy. Vamos a la pausa. Regresamos.